El libro de Judas, de Yahudá, capítulo 1, verso 3. Si usted alcanza a verlo ahí, si no, pues ahí en su Biblia, sígame vamos a leer. Dice: amados, por el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los Kadushim. Quiero que leamos en voz alta todos juntos la parte donde dice: he sentido la necesidad. Cuando cuente 3, 1, 2, 3, leemos. No, desde donde dice: he sentido la necesidad. 1, 2, 3, leemos. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por permitirnos una vez más estar en este lugar. Saca maná fresco de tu Torah y podamos ser alimentados y fortalecidos, exhortados y edificados a través de tu Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach, sea tu Torah la que nos hable, nos enseñe, nos instruya. Sé tu palabra en esta hora hablando. Enséñanos. En el nombre de Yeshua, pon oído de talmadín en tu pueblo y boca de maestro en mis labios. Reprendo a Hasatán y todo lo que se levanta en contra de tu palabra, de tu verdad. Todo lo que quiera venir a estorbar y a robar la semilla, lo ato, lo amarro, lo declaro inoperante en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Declaro barajó sobre tu pueblo. Declaro derrota para las tinieblas y victoria para tu pueblo de Israel. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso en señal de esa victoria. Aleluya. Amén y amén. Siéntense, amados. Gracias. El apóstol Judas le dice que sintió la necesidad de escribir. Y me llamó mucho la atención que el apóstol diga: sentí la necesidad de escribir. Cuando yo veo ahí que un apóstol de Yeshua dice a la iglesia: siento la necesidad, es porque está viendo que hay una necesidad. Vio una crisis en el pueblo y dijo: siento la necesidad, siento una carga, necesito enseñar, necesito exhortar, necesito levantar al pueblo, necesito enseñarles porque siento la necesidad. En este caso, apóstol Judas dice: siento la necesidad de escribir esta carta exhortándoles a que peleen, a que contiendan, a que confronten ardientemente por la fe. Entonces quiere decir que si el apóstol Judas vio una necesidad, sintió la necesidad, es porque vio que el pueblo dejó de pelear y dejó de manifestar su fe. Si él sintió la necesidad, es porque vio una crisis. Porque ¿dónde es cuando hay necesidad? Donde hay carencia, cuando hay una crisis, cuando hay falta de algo, ahí hay una necesidad. Entonces, si él sintió la necesidad de escribir, exhortando al pueblo, a la iglesia, para que peleen, contienden, confronten, dice, ardientemente por la fe, de que una vez para siempre fue entregada a los Kadushim. La palabra, por los nuevos que no saben o no han venido a los estudios de hebreo, Kadushim quiere decir a los santos, a los apartados, a los consagrados, a los sellados, a los Kadushim. Quiere decir que esta responsabilidad era para los Kadushim, no para el resto del pueblo o del mundo, no para el resto de la gente, no para el resto del mundo, era para los Kadushim. Hay cosas que solamente es para usted y para mí.
Hay cosas que Dios habla que solamente es para nosotros, no para los vecinos, no para las otras iglesias, no para el mundo entero, no para otras religiones. Hay cosas que Yahweh habla que solamente es para nosotros. En este caso, el apóstol Judas dice, esto que yo digo es para ustedes, es para los kadushim. Es para los consagrados, los santos, los que han sido salvados, lavados, alcanzados por Yeshua, los que creen en el Mesías. Para ustedes es este mensaje. ¿Por qué dice? Porque sentí la necesidad. Entonces, partiendo de este pasaje como base, como trampolín para el estudio que vamos a desarrollar. En primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? En los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Por eso Judas dijo, para mí es importante que ustedes no abandonen la fe, que sigan peleando por la fe, por lo que una vez creyeron, no lo suelten. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque en los últimos tiempos va a venir una ola y una apostasía fuerte de apostasía. Y el que no esté bien parado se lo va a llevar el río de la apostasía. Pero el que esté bien parado, bien firme en la doctrina, bien firme en la fe, así venga la ola que venga, vengan las olas de doctrina que vengan, uno está bien firme, bien parado en lo que ha creído, convencido en lo que he creído y a lo que me llamaron. Porque dice que en los últimos tiempos, cuando dice que algunos van a apostatar de la fe, quiere decir que va a venir la tibieza espiritual. Va a venir eso de que hoy sí, mañana no, como que me siento medio desanimado, que como no sé, como que amaneció nublado, como que no tengo ganas, y empezamos a poner pretextos y excusas, y empezamos a ver a los demás, y empezamos a ver los errores y el testimonio de otros, y empieza aquello a revolucionarnos, y empieza a desanimarnos, y empieza a apagarnos. Pero eso es muy peligroso, porque estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos vamos a ver mucha falta de amor. Dice la Escritura, ¿sí o no?, que una de las señales antes de que Yeshua venga, el amor de muchos se enfriará. Dice muchas cosas, pero esa es una de las tantas. El Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo va a suceder esto? En los últimos días. Y si nosotros estamos viviendo los últimos días, quiere decir que estamos viviendo en momentos muy difíciles, en donde hay mucha apostasía, en donde hay mucha gente está fluctuando en la fe. Es más, le voy a decir algo, sin vacilar y seriamente lo que le voy a decir. Pero en estos últimos tiempos, en lugar de que las iglesias aumenten número, va a ir rebajándose. Porque dice que en los últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír y acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos. O sea que la gente va a ir a las iglesias para escuchar lo que quieren ellos escuchar, pero no lo que necesitan escuchar. Ya dice, porque no sufren la sana doctrina, porque no soportan la sana doctrina. Entonces, en los últimos tiempos que nos toca vivir, son tiempos muy hermosos, porque son tiempos proféticos, porque está preparando la segunda venida del Mesías. Qué tremendo que a nosotros nos tocó preparar la segunda venida del Mesías. Yo no sé hasta dónde usted puede comprender eso que acabo de decirle. Somos los protagonistas de la segunda venida del Mesías. Somos los responsables por el mensaje de la segunda venida del Mesías. Somos los que les han entregado la confianza del mensaje de los últimos días.
Pero en medio de esto, estos tiempos proféticos hermosos y maravillosos que nos toca vivir, también son tiempos difíciles. Porque hay mucha apostasía, porque hay mucho rechazo a la sana doctrina, porque hay mucha falta de consagración y de santidad. De hecho, aún Yeshua lo dijo, que su segunda venida iba a ser como en los días de Noé. Y como en los días de Noé, la corrupción, la inmoralidad, el pecado, los divorcios, la violencia, a todo lo que da. Y lo estamos viviendo. Diga, son tiempos hermosos, pero difíciles a la vez. Que aquí solamente el que realmente está bien parado en su fe, lo va a lograr. Por eso, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Espérate, Señor, ¿cómo que el que persevera hasta el fin será salvo? ¿Que no la salvación ya estaba asegurada? Resulta que no. Resulta que sí se pierde. Porque el que no persevera hasta el fin, ese no será salvo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quién lo dijo? Yeshua lo dijo. ¿Cuándo lo dijo? En el monte de allá, cuando el monte de los olivos, cuando habló en el capítulo 24 de Mateo, cuando habló de las señales de su venida. Entonces, hay que perseverar hasta el fin. Amén. Hay que estar atentos a las doctrinas que están surgiendo. Y el problema, amados, es que, por ejemplo, me acaban de decir de una nueva, que no está muy nueva, pero sí está nueva relativamente, que anda metiéndose ya aquí en estas regiones, en estas áreas, en donde esta es una doctrina que está enseñando que Dios tuvo esposa, que Dios tiene esposa, porque si no hubiera tenido esposa, ¿cómo hace la creación? Y parece que está pegando mucho esa doctrina, y se llama la Iglesia de Dios Misionera Mundial. Ay, ya dije el nombre, por internet. Y entonces, y esas son las nuevas. Pero yo le voy a hacer una pregunta, ¿y qué de las viejas? Porque mire, las doctrinas viejas, falsas, han venido filtrándose dentro de la sana doctrina, pero como son tan viejas, que ya no les hemos puesto atención, ahora le estamos poniendo atención a las nuevas nada más. Creciendo en gracia, testigos de Jehová, mormones. Pero ¿qué de las más viejas? Que ya se metieron y ni cuenta nos dimos. Entonces, esto es bien importante. Si ya Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo desde aquel tiempo, que iba a venir apostasía, que iba a venir gente que iba a apartarse de la sana doctrina de la fe para prestar atención a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Por eso usted dice, ¿cómo es posible que aún leyendo la Biblia no lo entienden? Ahí está la respuesta, porque tienen cauterizada la conciencia y ya están bien agarrados del demonio que se llama hipocresía. En otras palabras, yo me paro, les predico una cosa, pero en mi casa hago todo lo contrario. Eso ya es hipocresía. O sea, gente, maestros y profetas falsos que están en los púlpitos, que tienen congregaciones megas, grandes congregaciones, que la gente los está escuchando, pero que están predicando el error y el engaño. Pero dice uno, ¿pero cómo? Si está en la Biblia. Pero es que ya hay una hipocresía en ellos, que ya les da lo mismo si lo hacen o no lo hacen. Solamente están por otras razones predicando. Ya no hay, y dice también, porque tienen cauterizada la conciencia. O sea, en otras palabras, venir y predicar, hermano, no fornique. Y luego yo voy y fornico a escondidas donde nadie me ve. Y vengo para el otro domingo y le vuelvo a predicar lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Y Dios se puede mover y hasta libera a un fornicario, pero el que está predicando es bien fornicario.
¿Por qué? ¿Y por qué no le redarguye? ¿Por qué puede hacerlo? Porque tiene cauterizada la conciencia. Entonces le preguntaron a Yeshua una pregunta muy interesante. Le dijeron, bueno, si es así, ¿cómo vamos a saber nosotros quién es verdadero y quién es falso? Por eso usted debe de estudiar la Torá. Por eso usted debe de estar metido con Dios y con el Espíritu, para que sea el Espíritu Santo que le dé testimonio a tu espíritu que el que te está predicando está bien delante de Yahweh. Amén. Y también dice, por sus frutos los conocerás. Bueno, seguimos adelante porque esto ya se puso más caliente que la apostasía. En Yermiyahu, capítulo 8, verso 5 dice, ¿por qué entonces este pueblo Jerusalén? ¿Por qué entonces este pueblo Jerusalén se ha desviado en continua apostasía? Es una pregunta que se hace. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, o sea Israel, que vivía en Jerusalén, por qué se ha desviado en continua apostasía? ¿Por qué se ha desviado en continua apostasía? Se aferran al engaño y rehúsan volver. Aquí dice, quiere decir, rehúsan volver a la verdad. Porque ¿qué es lo contrario de engaño? Verdad. Ay, me confundió por un momento. Contrario a engaño es verdad. La verdad del engaño, la verdad la mentira. Ok, entonces dice, se desvía de continua apostasía. ¿Qué hace la apostasía entonces? Desvía. ¿Desvía de qué? De la verdad. Se han desviado en continua apostasía y se aferran al engaño y rehúsan volver. ¿Volver a qué? A la verdad. Entonces quiere decir que si el espíritu de Ruach Kodesh en estos tiempos está dando sana doctrina y revelación, como en el caso del nombre, el caso de las fiestas de Yahweh, el caso de las raíces hebreas, pero uno sabe que uno fue engañado y que esta es la verdad y aquello es el engaño, pero es más cómodo estar en el engaño que volver a la verdad. Porque es más cómodo ir a abrir el regalito debajo del árbol en compañía de la familia que estar aquí en la iglesia con este frío e irme a acostar temprano. Pero quiero participar del engaño, de la mentira, de la apostasía, o quiero volver a la verdad. Y esto apenas comienza. Estas son cosas que debemos de preguntarnos, porque aquí está en juego la verdad, la fe, la sana doctrina o el engaño y la apostasía, el desvío y la contaminación. Y hay una decisión que tomar. O vamos a abrazar de corazón lo que Yahweh está dando, o vamos a continuar como toda la vida lo hemos hecho, aunque estemos descubriendo que estábamos en un engaño y en un error. Porque ahí está la clave. Si está temblando, avíseme para ser el primero en quedarme firme. Ah, ¿verdad? ¿Se acuerdan que otra vez le platiqué? Dejen de mover eso, que ya me pusieron nervioso.
¿Sí está temblando? No digo, si no, pues para gozar, no digo. Y que suba la alabanza y... Se está moviendo la... Sigamos acá, olvídese de la... Dice que donde Yahweh se hace presente, la tierra tiembla. Así que Yahweh está aquí. Seguimos con el tema. Entonces, el profeta le hace una exhortación al pueblo y dice que el pueblo de Jerusalén se ha desviado en continua apostasía y se aferran al engaño. Fíjese lo que dice segunda Tesalonicenses, porque tenemos que entender la apostasía de los últimos tiempos. Porque si yo entiendo la apostasía de los últimos tiempos, entonces voy a entender, va a ser más claro en lo cual va a ser mi posición, con lo que estoy peleando. Estamos peleando contra la apostasía. ¿Pero qué es eso? En el momento que empezamos a abrazar y a decir el nombre verdadero es Yeshua, tomamos la decisión de salirnos de un error y empezar a caminar en la verdad. Dice 2 Tesalonicenses 2:3 que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida, de la segunda venida del Mesías, de Mashiach, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces Yeshua no va a venir. Lo que va a venir antes de la venida de Yeshua es la apostasía. Entonces fíjese, antes de que Yeshua venga, va a venir la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Desvío de la verdad. Es negar la fe. ¿Qué más es apostasía? El engaño. Escuchar a doctrina de demonios. Es la corrupción de la sana doctrina. Es el torcer la Torá. Es el meter cosas que Yahweh no metió, pero que el hombre ha metido. No vendrá sin antes primero venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Y este es uno de los textos que prueba que antes de que Yeshua venga y la iglesia sea arrebatada, primero aparece el antimesías. Primero aparece el antimesías. Este es un texto que lo declara, que lo enseña claramente. El hombre de pecado, hijo de perdición, se refiere al anticristo. Y dice que el antimesías o anticristo que viene antes de quién. Porque no vendrá, hablando de Yeshua, sin que primero se levante la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del antimesías. Entonces se da cuenta contra qué estamos peleando. Se da cuenta qué interesante vivir estos últimos tiempos. Estamos viviendo en por eso a este tema, ¿cómo se llama? La reforma profética. Porque si en la iglesia, le voy a hablar así para que me entienda. Y luego vuelvo a como debemos de hablar. Pero si no viene una reforma, cambios radicales a la iglesia de Cristo, se queda estancada e ignorante. Hace falta que venga una reforma profética a la iglesia. La iglesia necesita cambiar muchas cosas para poder combatir, para poder contender, para poder pelear con la sana doctrina, contra la apostasía, contra el engaño, contra el error. La iglesia, para hacerle frente a la mentira, necesita volver a la verdad.
Hoy nos ponemos en aprietos porque hay una responsabilidad grande, pero esto no es para todos. ¿Para quién es? A los Kadushim. Si usted se considera Kadushim, entonces este mensaje es para usted. Si usted no se considera Kadushim, entonces no se preocupe que aquí no pasó nada. Vamos a seguir viendo qué significa apostasía. Levíticos 18:30 dice: por tanto, guarda mi ordenanza. No practiques ninguna de las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes. A ver, por tanto, guardaráis mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. ¿Qué es apostasía? Apostasía es cambiar la doctrina, la Torá, la palabra de Yahweh por costumbres abominables. Hacer cosas que Dios no mandó hacer. Celebrar fiestas que Yahweh nunca mandó en la Torá celebrar. Practicar cosas que Yahweh nunca mandó practicar. Apostasía, según aquí este verso, es practicar costumbres paganas. Eso nos desvía de la verdad y nos contamina. Dice ahí: para que no os contaminéis con ellas. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. ¿Está conmigo, amado? Muy bien, lo veo como con cara de asustado, enojado, no sé cuál de las dos será. ¿Será porque tembló? Quiero a continuación que hablemos un poquito de historia. La historia de la reforma del protestantismo con este tal llamado Martín Lutero. ¿Por qué surgió la reforma de Martín Lutero? Dice: la corrupción en las costumbres, la ignorancia y la sed por la riqueza, la carencia de la vocación, el olvido de lo sagrado, de los deberes de los ministros y la falta de la disciplina eran las manifestaciones de este estado de crisis. Altos dignatarios y doctores de la iglesia, en defensa de esta institución cristiana, clamaban por una moralización de ese clero. Predicaban el retorno a la pureza de las costumbres y anhelaban también una reforma. O sea que cuando vino la separación, se levantó la iglesia universal, conocida como la iglesia católica, expulsó a todos los judíos y a todos los mesiánicos, porque yo quiero decirle algo bien importante aquí, de historia. Cuando Martín Lutero se aparta y se rebela contra la iglesia católica para iniciar la reforma protestante, los que se unieron a él fueron los católicos inconformes, pero nunca se unieron a él los mesiánicos ni los judíos. O sea que mientras que estaba el movimiento de la reforma con Lutero, siempre ha existido otro grupo que se llama los judíos y los mesiánicos. Los mesiánicos no se unieron a Lutero. Fueron los católicos inconformes que cuando vieron la oportunidad de una reforma, cuando vieron que se levantó un líder con agallas, con fuerza, con autoridad, que no le importó su propia vida y se rebela contra la institución de la iglesia católica, entonces nada más estaban esperando que uno se aventara para luego seguirlo.
Entonces se levanta Martín Lutero y empieza a decir, la Iglesia Católica tiene este error, este error, este error, y protesto contra ella. Y entonces cuando los demás católicos inconformes con lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica, toda la corrupción que había, la contaminación, la falta de santidad, de consagración, el apartarse de las Escrituras, vieron toda la corrupción y todas las mentiras que estaba dentro de esa institución llamada la Iglesia Universal Católica Romana, dirigida por el papado. Entonces cuando Martín Lutero se levanta en contra de esa institución que está en corrupción y que está en desvío, en apostasía y en el engaño y en el error, se levanta Lutero y protesta en contra de todo eso. Y dice, no, la salvación es por fe y es por gracia en Jesucristo. No a través de pagar indulgencias. No es para ir al purgatorio y pagar para que mi familiar que ya se murió lo pueda la iglesia o el papa hacer una oración para que lo saque del purgatorio y se pueda ir al cielo. Ese era el tipo de corrupción que había ahí. Papas homosexuales, papas que tenían más de una, dos, tres mujeres, que practicaban el adulterio y la fornicación. Había mucha corrupción y mucha inmoralidad. Usted vaya e investíguelo. Y no tengo miedo de decir esto porque está en la historia. Esto no es nada nuevo. Tal vez usted no lo había escuchado porque no ha tenido un pastor valiente que se lo diga hasta hoy. Pero cuando Martín Lutero entonces se levanta en contra de esta institución, empieza lo que se le llamó la reforma. La reforma del cristianismo. Y vino a separar el cristianismo de la Iglesia Católica. Pero en mis investigaciones yo descubrí que dentro de esa reforma, dentro de esa separación de la iglesia cristiana con la Iglesia Católica, había otro grupo que de ellos nadie habla, que es el movimiento mesiánico, que son los judíos que creían en el Mesías, en Yeshua, pero judíos, y que tenían que esconderse porque los católicos, la Iglesia Católica los mandaba a matar porque no se convertían al catolicismo, porque no se convirtieron en adoradores del Dios Sol, porque no aceptaban la cruz y tantas otras cosas. Entonces estos se tuvieron que esconder. Porque ellos dijeron, no, el Mesías se llama Yeshua, no se llama Jesús. Entonces los mesiánicos, los judíos se escondieron, mientras que la Iglesia Católica agarró fuerza. Pero luego en esa fuerza se corrompió y se levanta un hombre llamado Martín Lutero que protesta en contra de la corrupción de la Iglesia Católica y se aparta, y muchos católicos inconformes siguen a Martín Lutero. Y ahí surge la reforma. Es un poquito de historia. Y vamos más a ver qué más dice aquí. Dice, se conoce con el nombre de la Reforma Protestante al movimiento religioso de tendencia renovadora que se produjo en Europa en el siglo XVI. Y que originó a su vez por el rompimiento de la unidad cristiana y consiguiente la formación de otras iglesias. De ahí salió el movimiento, todas las iglesias y muchas de las iglesias que conocemos que se llaman iglesias históricas, como por ejemplo, la presbiteriana, la luterana, ¿qué otras hay? Eso de Asamblea de Dios, esas ya vinieron ya más adelante, ya cuando vinieron los movimientos del primer y segundo avivamiento, del segundo siglo, y bueno, ya vinieron otras cosas. Pero originó con la reforma de Martín Lutero. Y de ahí surgieron las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostés, hueso colorado. De ahí surgieron las iglesias pentecostés. De ahí, porque después de la reforma y se establecieron muchas iglesias,
Después se dividió esa misma reforma y unos creyeron que la salvación es por gracia, otros creyeron que la salvación se pierde. Calvino con el Wesley, y ahí empezaron a surgir varios hombres de Dios con revelación, con conocimiento, y la reforma tuvo un giro. Se levantaron muchas iglesias y ahí se formó la iglesia cristiana. Luego a estas iglesias los bautizó el Espíritu Santo, empezaron a hablar lenguas y se conoció como el movimiento de la iglesia Pentecostés. Después de la iglesia, después del movimiento del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo empezó a caer sobre la gente, empezaron a hablar lenguas, empezaron a surgir otros movimientos como la restauración en la alabanza. Como empezaron luego a levantar institutos bíblicos para enseñar ministros y ministros misioneros que vayan a evangelizar al mundo entero. Entonces aquello fue una expansión, una explosión tremenda. Pero mi pregunta, la mía es, y en medio de todo este movimiento, ¿dónde están los judíos y dónde están los mesiánicos? Los judíos que creen en el Mesías, judíos que creen en Yeshua. ¿Dónde están ellos? Porque ellos no se unieron a este movimiento, porque ellos siempre estuvieron separados a todo este movimiento. Por eso ellos jamás se van a decir que son la iglesia cristiana, porque ellos nunca se unieron a la reforma de Martín Lutero. Entonces yo le voy a hacer una pregunta muy inteligente a usted. ¿Usted de dónde viene? ¿Y a dónde va? No, ¿de dónde viene usted? ¿Me puede contestar alguien? Uno nada más que me conteste. De la reforma protestante venimos nosotros. Nosotros venimos de la reforma de Martín Lutero. Traemos la doctrina de que la salvación es por fe y por gracia, y que la salvación no se pierde. Traemos esas, nosotros venimos, somos de esa rama. Solo que hay un problema. Que esa doctrina, esa enseñanza en su tiempo fue muy buena, muy bonita, muy sana. Pero ya hace siglos de eso. Diga, ya hace siglos. Y Yahweh viene revelando cosas nuevas. Y la iglesia rehúsa seguir caminando y se quedó estancada en la historia de la reforma del primer siglo. Cuando ya estamos en el tercer milenio, ya hay cosas que Yahweh está revelando, está moviendo a su iglesia, está sacando a su iglesia, está removiendo, está limpiando, está santificando, porque la iglesia tiene que avanzar. Pero lo que le pasó a la iglesia es que se quedó estancada. A mí me invitan a compartir a una iglesia. ¿Cómo se llama esta iglesia donde vamos? Héctor fue una vez conmigo. Se asustó y me dijo, Lalo también fue conmigo a esta iglesia, y me dijeron ellos que ellos fueron a ministrar y dijeron, pastor, aquí que nos tenemos que persinar o qué. Era luterana, no me acuerdo, luterana o luterana. Y muy lindo, pero tiene sus cosas. Digo yo, wow, no pueden, ahí no hay instrumentos. Ahí eso que usted anda aplaudiendo y brincando y chiflando y corriendo, y olvídese, lo corren, lo expulsan, porque eso no es permitido. Eso va en contra de la liturgia. Y en cuanto entramos ahí, pues usted sabe, la crucesota ahí, cruces por todos lados, símbolos cristianos de la reforma, y se llama la iglesia luterana. Ahora, usted va a una iglesia luterana, de Lutero, se llama luterana porque ellos siguen la doctrina de Lutero, y estamos en pleno siglo XXI, ¿sí? Y todavía hacen el culto como lo hizo Martín Lutero el primer día que abrió su iglesia. Entonces, ¿qué le pasó a la iglesia? A la iglesia de la reforma. Se estancó. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a la iglesia de la reforma?
reforma. ¿Y qué le pasó al judaísmo? Se estancó también. ¿Y qué le falta? ¿Qué le pasó al mesianismo? ¿Y qué le falta? Entonces lo que falta, amado, usted no lo repita porque yo lo digo. Si usted lo quiere aceptar y creer, amén. Y si no, estoy bien con ello también. Yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que estoy diciendo. Pero a la iglesia de Yeshua HaMashiach, a la iglesia de Cristo, para que me entienda usted, le falta la última reforma profética. Pero toda reforma necesita un Lutero. Si no hay un Lutero, no hay reforma. ¿A qué me refiero? Que ocupa ministros que tengan pantalones y que diga, no me importa contra mar y marea, venga lo que venga, hay que levantarnos y defender la verdad de Dios, la Torah. Que te van a matar, que te van a expulsar, que te van a dejar solo, que hasta tu mujer te va a dejar. Hace falta un Lutero que diga, eso no me importa con tal de acabar la carrera a la cual fui llamado. Déselo fuerte si se lo va a dar. Sin Luteros no hay reforma. ¿Y por qué no ha habido reforma en la iglesia? ¿Por qué la iglesia sigue con el arbolito y con el Santo Claus? ¿Por qué sigue con eso? Porque no hay un Lutero. No ha habido un Lutero que se levante y diga, eso no es de Dios, ni está en la Torá. Es costumbre que nos ha desviado de la verdad, que nos ha caído, nos ha metido en apostasía. Por lo tanto, eso va para afuera. ¿Por qué lo sigue haciendo la iglesia? Porque no se ha levantado un reformador. Pero dile a tu hermano, pero nosotros tenemos un pastor que ese sí no le tiene miedo a la reforma y se va a aventar. ¿Quién se avienta conmigo? Ay, sí, amén. Y ya cuando me vea usted ahí en el precipicio, ahí nos vemos, pastor. Yo no sabía que iba a ser así. Me hubiera dicho que iba a estar más difícil. Está bien, it's okay, it's okay. Yo sé a lo que me llamaron. Y yo sé lo que estoy diciendo y sé lo que estoy predicando. Entonces, esta formación, entonces seguimos, dice, iglesias protestantes. Independientemente de la autoridad papal, se levantaron iglesias protestantes. Muchas iglesias surgidas de ese movimiento y denominaron, así les llamaron, así se llamó en su tiempo, iglesias reformadas. ¿Con el propósito de qué? De evocar una disposición a la conversión y la renovación. ¿Qué es el movimiento de la reforma? Yo quiero usar como ejemplo, porque no estoy diciendo que fue malo. Lo que Martín Lutero hizo es bueno. Dios lo usó en su momento y sacó y quitó la venda de los ojos. Le costó la vida. Por eso no es cualquier cosa. Entonces, pero lo que yo quiero aprender, si Yahweh me está diciendo a mí, yo te estoy dando a ti la oportunidad de ser un reformador en estos últimos tiempos. Te estoy revelando a ti y dándote la oportunidad de ser un reformador. Pero necesito que seas, que no me andes con cosas. Si es sí, es sí. Amén, Señor. Nomás que no tiemble. Y dice el Señor, lo primero que va a pasar, va a empezar a temblar. Todo tu mundo va a temblar alrededor de ti. Los más allegados van a temblar y se van a apartar. Los que decían estar contigo, pero no te preocupes, porque hubo un momento en que Lutero se encontró solo, pero cuando estaba en este momento de soledad, tenía a toda la iglesia católica persiguiéndolo y él estaba aquí solo, pero Yahweh le dijo, pero mira, voltea para allá, y venía una muchedumbre al encontrarse con él, al decirle, todo el tiempo que tú pensabas que estabas solo, nosotros estamos nomás esperando el momento que tú te levantaras para decirte, estamos contigo.
conmigo, porque hace años estábamos esperando que alguien viniera y nos predicara la verdad. Y con esto le voy a decir, sin el afán de ofenderlo ni hacerlo sentir mal, pero si usted esto no lo quiere, está bien. Otros lo desean y están orando para saber dónde hay. ¿Dónde hay este pasto? ¿Quién está enseñando? ¿Dónde están estas aguas? Yo no le estoy diciendo cuentos. Ahí está mi esposa de testigo. Vinieron hoy 4 personas, ¿sí o no? Solamente para venir a decir, queríamos venir a conocerlo personalmente. Venimos desde Los Ángeles y venimos hoy nada más exclusivamente porque queremos conocerlo, porque queremos saber lo que usted está enseñando y predicando. Porque ya buscamos en otros lugares y no está el balance. Porque el que es judío, el que es mesiánico, se quiere ser judío. El gentil no quiere dejar su arbolito y su Navidad y su Año Nuevo y todo eso. Y el judío no permite que nadie entre. Los gentiles igual. Entonces, ¿quién está predicando en estos últimos tiempos la reforma? ¿Quién está predicando la reforma? ¿Qué es reforma? La reforma es venir a cambiar el sistema corrupto que por muchos años ha tenido enceguecida a la iglesia. Es venir a descubrir la verdad y quitarles la venda de los ojos. Pero obviamente que no va a haber mucho grupo que no le gusta eso. Muchos que se van a levantar en contra y de hecho ya se levantaron. Deja de estar predicando eso. Deja de estar enseñando eso. Si tú sigues enseñando el nombre de Yeshua y sigues enseñando las fiestas y sigues enseñando el hebreo, ya no puedes ser parte de este movimiento. Te vamos a tener que expulsar. Entonces, ¿qué dices? Y mi respuesta fue, yo no puedo dejar de predicar lo que Dios me dijo que predicara. No puedo. Porque he creído que esto es algo, he creído que esto es la reforma de los últimos tiempos. Usted está en esta congregación y usted se considera miembro de esta congregación. Usted necesita seriamente ir delante de Yahweh y decirle, Señor, la doctrina, la palabra, la enseñanza que estoy recibiendo de ese púlpito es de ti. Si Yahweh le dice que sí, aguántese y camine conmigo. Si Yahweh le dice que no, amado hermano, Yahweh está con nosotros. Y Yahweh nos bendice a usted y a mí. Si usted no está aquí y está aquí, donde esté, Yahweh lo bendice. Y a nosotros igual. Amén. Seguimos adelante. Aquí la palabra habla de costumbres. Esta palabra a mí me interesa mucho que la entendamos. Porque aquí la apostasía tiene que ver con costumbres. ¿Por qué se levantó el movimiento de la reforma? Por las costumbres que se metieron en la iglesia. Amén. Y dice que las costumbres, practicar las costumbres paganas, las costumbres abominables, las costumbres que están en contra de Yahweh, en contra de la Torah, es desvío, es contaminación, es apostasía. Entonces de ahí surge esto. Pero la palabra costumbre es la palabra hebrea kejuka. Kejuka. Diga kejuka. Es la palabra para costumbre en hebreo. Y quiere decir un decreto, algo ordenado, algo establecido, una ley, un mandamiento de hombre, una práctica, reglas o rituales. Eso es costumbre. Costumbre es un decreto, algo que se establece. Por ejemplo, luego le pongo un ejemplo. Pero es kejuká.
que significa un decreto, algo ordenado, algo establecido, una ley, un mandamiento de hombre, una práctica, reglas y rituales. ¿Estamos? Esa es la palabra para costumbre. Y Yahweh le habla a su pueblo y le dice: cuidado con las costumbres paganas, con las costumbres abominables, con leyes que yo no mandé, con cosas que yo no mandé y que ustedes la están haciendo. Cuidado con eso, porque eso contamina y eso desvía y eso te lleva a apostasía. ¿Estamos? ¿Le puedo cambiar? Veo que algunos están escribiendo. Marcos 7:7, Yeshua hablando de esto. Mire qué interesante cuando exhorta a los fariseos de esto. Porque Yeshua también fue un reformador. ¿Sí sabía? Vino a reformar la Torá. Dice: ustedes oyeron decir a los antiguos, por ejemplo, no adulterarás. Pero yo les digo, el que voltea para ver una mujer, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Qué vino a hacer? Una reforma. Vino a reformar el Shabbat. Entra Yeshua un Shabbat a la sinagoga, porque Yeshua practicaba el ir al Shabbat. Y entonces está en un Shabbat y él le dicen, él siendo rabino, le dicen: comparte la palabra. Y él está ahí compartiendo la palabra y muchos están atentos a la doctrina que él está enseñando. Y de repente mira a una mujer que por 18 años está encorvada en día de Shabbat. Y le dice a la mujer: ven. Y delante de todos los que estaban en la sinagoga en Shabbat, la sana y la libera de esa enfermedad y de esa atadura. El encargado de la sinagoga se enoja y dice: 6 días tienen para buscar a este Yeshua, el Mesías, para que vaya usted y él ore por usted y haga lo que él quiera. Pero hoy es Shabbat. Hoy no es día para venir a ser sanados. No es día para venir a hacer milagros. No es día para danzar y gozarse en la presencia de Dios. Es día de venir a leer el Sidur. ¿Sabe lo que es el Sidur, verdad? ¿Sabe lo que es el Sidur, verdad? Si no me dice sí y no me dice no, pues yo no sé si continuar, explicarle o no. ¿Sabe lo que es el Sidur? Gracias, y ya le puedo explicar. Sidur significa oraciones, pero más que oraciones son rezos. Los famosos rezos judíos. Ese es un Sidur. Bueno, entonces el caso es que Yeshua sana a la mujer en Shabbat. Y estos se enojan. Y dicen: no, en Shabbat no vengan a ser sanados. Entonces Yeshua dice: espérate, ¿cómo es posible? Entonces vino a reformar el Shabbat. Vino a enseñarles que el Shabbat fue hecho para traer paz, liberación y restauración al hombre. Y les digo: ustedes son hipócritas, porque muchos de ustedes tienen ganado, y si uno de sus bueyes se sale del corral en Shabbat y va por allá y cae en un hoyo que le va a costar, ese buey le cuesta como $500, usted va a decir: ay, es Shabbat, que se muera. No, usted va y lo saca cuando no debe, porque es Shabbat. ¿A poco no va y saca a su buey que se le cayó en el hoyo en Shabbat? Y todos se quedaron calladitos. Entonces esta mujer, que es hija de Abraham, que tiene 18 años atada por un demonio, espíritu de enfermedad, ¿acaso no tenía por qué ser liberada en Shabbat? Dale un aplauso a Yahweh. Y vino a reformar. Una vez me invitaron a un Shabbat mesiánico judío. Me salí muy decepcionado de ahí. Yo dije: aquí les hace falta Espíritu Santo. Aquí les hace falta que yo me traiga algunos pentecostés hueso colorado para que les enseñen a estos mesiánicos judíos cómo se alaba a Yahweh. El Sidur, dije: ¿cómo es posible? La Torá paseándose y la gente besándola.
unos cantos, 3 cantos, 2 cantos y ya, la enseñanza y vámonos. Yo dije, no, aquí les hace falta que vengan unos pentecostés y les enseñen cómo alabar. Porque el hecho de que yo sea mesiánico no quiere decir que voy a apagar el Espíritu Santo que está en mí. Ese sí ya no lo dejo. Por eso yo soy mesiánico reformado. Si usted me pregunta a mí, bueno, ¿usted qué es? ¿Ya quiere saberlo de una vez por todas? Mesiánico reformado. ¿Qué quiere decir eso? Salir de las costumbres. Ser mesiánico reformado quiere decir salir del engaño, sacudirme de toda la contaminación de costumbres y de doctrinas y de enseñanzas que no son de la Torá, cosas que Yahweh nunca mandó a hacer. Marcos 7:7, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas precepto de hombres. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Enseñar precepto de hombres o enseñar la sana doctrina de la Torá? Dice verso 8, dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición. Un mandamiento de Dios es celebrar Pesaj. Pero aferrarse a la tradición es Semana Santa. Un mandamiento de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a comparar lo que es mandamiento de Dios y tradición, hay que notar la diferencia. ¿Qué es tradición y qué es mandamiento? Tradición, 24 de diciembre, arbolito de Navidad. Eso es tradición. Pero ¿qué dice el mandamiento? El mandamiento, ¿qué dice la Torá? La Torá dice, ustedes no van a celebrar 24 de diciembre, ustedes van a celebrar Sukkot. Ustedes van a celebrarme Pesaj. Ustedes van a celebrarme pan sin levadura, las primicias, el Yom Teruah, día de las trompetas. No el día del 14 de febrero, San Valentín. Ni el día de la mamá, ni del papá, ni del pastor, ni el día de la Biblia. Bueno, a lo mejor el día del pastor sí. No, tampoco. Yo nomás para hacerlo reír un poquito porque está muy serio. Creo que voy a ir terminando ya, que acabo vamos a hacerlo en 3 partes, ¿verdad? ¿Cuánto llevo? ¿1 hora? Ah, no, entonces le damos 1 hora más. Entonces, dejan el mandamiento y se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, y ustedes, oigan lo que les decía, muy astutamente violan el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Es que el que quiere aferrarse a su tradición, hasta usa la Biblia a su conveniencia. Hasta tienen textos bíblicos para refutar el por qué sí hay que celebrar el 25 de diciembre. Sacan texto. Una vez me sacó uno texto bíblico. Oiga, le dije, ¿cómo es posible que usted está aquí recibiendo esta doctrina, la reforma, y el día de las madres usted no vino al culto porque tocó en domingo y se fue con su mamá allá a celebrar el día de las madres? Y me sacó la Biblia y me dijo, ¿acaso en la Biblia no dice honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien? Ah, le dije, ¿sabe qué? Tiene mucha razón. Que Dios me lo bendiga. Siga celebrándolo. ¿Qué me estaba diciendo? Con su aprobación y sin su aprobación, yo lo voy a hacer. Entonces, amado, ¿qué me toca a mí? Pues hágalo. Ya no tengo nada más que decir. Entonces, sígalo haciendo. No hay ningún problema. Porque esto es
para el que quiere nada más. No es a la fuerza. Si usted me llegara a decir, mira, amado, ya no voy a venir a las fiestas, está bien, no hay ningún problema. Pero los domingos sí voy a seguir viniendo, está bien. Y a lo mejor va a haber un domingo que no voy a ir, está bien. Es que aquí nada es a la fuerza. Es que aquí usted está porque usted viene a aprender, a adorar, usted viene a servir a Yahweh. Y el día que ya no tenga ganas de hacerlo, no lo haga. Está bien. Porque si fuera a la fuerza, imagínese. No, aquí nadie está a la fuerza. El día que usted ya no le gusta esto, usted con toda libertad, me voy. Bendígame. Y amén. Te bendecimos. Lo único que sí estoy en contra es que si alguien se va de la iglesia y empieza a contaminar y a hablar por teléfono y a visitar a las demás ovejas, contaminándose de la inconformidad que ellos tienen, eso sí estoy en contra. Si usted se vaya, no. Todos tienen la libertad de irse. Pero si usted se va, váyase bendiciéndonos como nosotros lo bendecimos a usted. Pero no contaminando a los demás. Porque mayor va a ser su responsabilidad delante de Yahweh. Se lo digo como advertencia, no como algo de que nos asusta o nos da miedo. No, simplemente es cubriendo. Y yo no sé ni por qué lo digo. Nadie está pensando en irse, ¿verdad? Haga de cuenta que no dije nada entonces. Entonces, amado, diga mandamiento. Los preceptos de hombres, los mandamientos, los preceptos de hombres y las tradiciones de los hombres van en contra, atentan en contra de los mandamientos de Yahweh. Y para eso es donde se necesita aquí, diga conmigo, para romper las tradiciones, para descubrir los preceptos de hombres. Ahí es donde hace falta para volver a la Torah, para volver a los mandamientos. Ahí es donde hace falta ¿qué? La reforma. Ahí es donde entra la reforma. Porque cuando yo vengo y le enseño a usted que no es agradable delante de Yahweh celebrar el 25 de diciembre, ¿sabe lo que le estoy haciendo? Le estoy haciendo una reforma. Cuando yo le vengo y le enseño a usted que no debe de celebrar el 24, el 14 de febrero o el día de mamá o el día del papá, cuando yo le enseño estas cosas y lo saco de ese engaño, de ese error, lo que le estoy diciendo, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos predicando la reforma profética de los últimos tiempos. Es sacando a la iglesia de la contaminación, de la apostasía, sacando a la iglesia de esta engaño y error en el que ha caído por tantos años. Pero venir y decirle estás mal después de tantos años no es fácil. No lo aceptan fácilmente. Por eso yo a usted lo felicito. A usted lo felicito yo. La reforma profética consiste en esto. La última reforma que se va a manifestar en los últimos tiempos va a ser, número uno, volver a las raíces hebreas. Es lo que Yahweh está haciendo. ¿Por qué? Porque no podemos descubrir la verdad en una Biblia que ha sido traducida por muchos años y establecida en el idioma griego por los griegos, por los católicos romanos y traducida con muchos errores. Entonces tiene que venir una reforma del idioma, de las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque el Mesías que nosotros adoramos y al Dios que nosotros adoramos resulta que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son hebreos. Y al Mesías Yeshua, al que nosotros hemos considerado y llamado nuestro Salvador y nuestro Dios, resulta que también es judío, que es de la tribu de Judá, raíz de David, y que él vino
dentro del pueblo de Israel. Y él mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces la reforma profética consiste en volver a las raíces hebreas. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. No volver al judaísmo, sino volver a las raíces hebreas, que son dos cosas muy diferentes. Número 2, hay que reformar el nombre. La reforma profética consiste en reformar el nombre. ¿Por qué hay que reformar el nombre? Porque el nombre ha sido transliterado, ha sido cambiado, trastocado, ha sido transformado por causa de los idiomas y perdió su sentido original. No es lo mismo decir Jesús, que significa Salvador, a decir Yahshua, que significa Yahweh es nuestro Salvador. No es lo mismo. Entonces, las raíces hebreas y el nombre, estas son áreas en las que se necesita la reforma profética de estos últimos tiempos. Número 4, los Moadim. Los Moadim necesitan ser reformados. Se necesita la reforma de los Moadim. Los Moadim son las fiestas que menciona Levíticos 23. Las 7 fiestas. No son 7 fiestas judías. La razón por qué se le llama las 7 fiestas judías es porque los judíos fueron los que se mantuvieron fieles y hasta dieron su vida para que esas fiestas no dejaran de celebrarse. Si ellos tenían que hacerlo a escondidas y a costas de su propia vida, derramamiento de su propia sangre, lo hacían. Pero eso no tenían que soltarlo. Y por eso se le llamó las fiestas judías. Porque fueron ellos los que celosamente las guardaron hasta la fecha. Fueron ellos, y gracias a ellos, que el idioma hebreo no se convirtió en letra muerta. Fue gracias a ellos, porque mantuvieron sus raíces, mantuvieron su enseñanza, mantuvieron la Torá, se mantuvieron fieles al idioma, al hebreo. Se mantuvieron fieles a no contaminarse. Y aunque hablaban otros idiomas, porque es gente muy inteligente, un judío te puede hablar inglés, alemán, español, mexicano, chino, pero en su casa y en el Shabbat, puro hebreo te va a hablar. Aunque te hable todos los idiomas del mundo, pero el Shabbat te va a hablar en hebreo. Y cuando abren la Torá, la van a leer en hebreo. Aunque te hable 5 idiomas. Aunque se conozca el griego por el revés y por el derecho, pero cuando se trata de leer Torá, jamás un judío te la va a leer en griego, ni en español, te la va a leer en hebreo, aunque sepa otros idiomas. Pero ellos saben que la Torá se lee en hebreo, porque originalmente en hebreo se escribió, y que es el idioma que Yahweh le reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces los Moadim necesitan una reforma. Necesitamos traer la reforma profética en los Moadim. Necesitamos traer la reforma profética en el nombre. Necesitamos traer la reforma profética en las raíces hebreas. Y necesitamos traer la reforma profética en el Shabbat. Guardar el Shabbat sí, pero no de la manera religiosa. Guardar el Shabbat sí, pero no necesariamente hay que prender 2 velas. Guardar el Shabbat sí, pero no necesariamente hay que leer el Sidur. Guardar el Shabbat sí, pero no necesariamente hay que hacer el ritual. Porque entonces ya caímos otra vez. Estamos en el Shabbat, guardando Shabbat, pero con las tradiciones y las costumbres. Entonces hace falta el Shabbat, pero en reforma. Y la Torah, hay que traer reforma en la Torah, en cómo se predica la Torah, en cómo se enseña la Torah, en cómo presentamos la Torah. Y por último, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, los mitzvot, que son los mandamientos. Hace falta traer una reforma profética a los mandamientos. Hace falta traer una reforma profética a la Torah. Hace falta traer una reforma profética al Shabbat. Hace falta traer una reforma profética a los Moadim. Hace falta traer una reforma profética al nombre. Y hace falta traer una reforma profética a las raíces hebreas.
al idioma o al lenguaje. Amén. Yo no sé, ya ahí le voy a parar. Todavía tengo muchas otras cosas que decirle. El próximo tema va a ser la plenitud de los gentiles, porque tiene que ver mucho. Los gentiles forman una parte importantísima en la reforma profética. Los gentiles convertidos, que somos nosotros, gentiles convertidos. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles que se están convirtiendo a Mashiach? ¿Qué vamos a hacer? Dijo alguien por ahí, hay que circuncidarlos. Y dijo otro, no, mejor hay que mandarle nada más que se guarden de los ídolos, que se circunciden el corazón. Pero los gentiles, Diego mío, los gentiles tienen un papel importantísimo en los últimos tiempos. Porque cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces dice que Yahweh se volverá a Israel para que se cumpla entonces que de los dos pueblos va a ser uno. Y ya no le cuento más porque eso va a ser el próximo viernes. El próximo Shabbat. Lo dejamos así. Vamos a dejarlo hasta aquí esta enseñanza. Próxima enseñanza vamos a hablar de lo mismo. Se llama la reforma profética, segunda parte. Pero vamos a hablar ahora acerca de la plenitud de los gentiles. ¿Y qué tiene que ver los gentiles en todo este asunto? Usted ni tiene idea que nosotros los gentiles convertidos somos la pieza clave de todo este rompecabezas. Dele un aplauso a Yeshua y nos ponemos de pie. Mañana lo espero a las 10 de la mañana. Mañana lo espero a las 10 de la mañana. Vamos a participar del pan y el vino. Déjemelo ahí. No me lo quiten, que acabo con este frillito. Es como si estuviera en el refrigerador. No se va a echar a perder. Ahí déjemelo, porque mañana los que vengan mañana al Shabbat, a la enseñanza, vamos a participar del altar. Así que no se me quede, véngase mañana a la enseñanza. Va a estar muy interesante y no se va a arrepentir. Va a aprender. ¿Aprendieron hoy? Amén. Aprendieron bastante información, ¿verdad? Muy tremendo, muy tremendo. Pero esto, amados, y apenas nada más es la primera parte. Porque tenemos que meternos más. Ni siquiera, lo digo por mí, tal vez usted ya sabe más. Pero ni siquiera he entendido a totalidad, a cabalidad, lo que significa. O sea, no tengo ni idea todavía cómo Yahweh va a hacer la reforma del Shabbat con nosotros aquí. Yo sé que lo va a hacer. No sé cómo. Ni cuándo. Pero sé que lo va a hacer. Porque es parte de la reforma. Cuando digo reforma de Shabbat, ¿qué quiere decir? Que es cambio de día. Cambio de día. Cuando hablamos de la reforma de los Moadim, que son las fiestas, ¿qué quiere decir eso? Cambio de fiestas. Cambiamos la Navidad por Hanukkah. Cambiamos las fechas y empezamos a celebrar las fiestas de Yahweh. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos entrando a la reforma profética de los últimos tiempos. Pero el mensaje principal es: todo el que quiere entrarle a la reforma profética de los últimos tiempos va a tener que estar bien firme en la fe, porque viene crítica, porque viene guerra, porque viene cosas contra ti que te van a decir: están locos, se han desviado, ustedes son los que están en apostasía. ¿Y en qué vas a hacer entonces cuando venga ese ataque? ¿Te vas a mantener firme? O cuando vengan y te digan: ah, bueno, si tú que ya le entraste a esta reforma, entonces ahora tienes que ponerte talit, kipá, tienes que prender las velas, las luces y tienes que leer el sidur. Tampoco.
porque me están enseñando sana doctrina. No estoy yéndome al extremo de allá ni al extremo de acá. Estoy en el balance, que es la cosa más difícil. La cosa más difícil es mantenerse en el balance. Para que un mesianismo que habla hebreo, que sabe mucha Torah, pero dejaron a la Ruach HaKodesh. Para que un cristianismo que tiene mucho Espíritu Santo, muchas lenguas, muchas lenguas, Pentecostés hueso colorado, pero no sabe ni papa, porque el pentecostés no estudia. Le preguntas, ¿de qué tribu era Yeshua? ¿De qué tribu? Pues de la de David, ¿no? ¿Y de cuál era David? Pues una, la que dice ahí en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? Por lo que el Antiguo Testamento. Y así se la llevan. Pero no, usted debe de saber, Yeshua era de la tribu de Judá, de la raíz de David. Bueno, por eso tiene que venir mañana al estudio. ¿Cuántos van a venir? No me diga, mejor venga. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias. Gracias por esta palabra. ¿Cuántos se gozan por la palabra? ¿Cuántos se gozan por la enseñanza? Hace falta que Yahweh nos dé esta palabra, estas enseñanzas, para crecer, para madurar en el conocimiento y para cumplir el llamado de ser protagonistas de la reforma profética de los últimos tiempos. Amado, yo estoy emocionado porque los tiempos que nos tocó vivir y las cosas que Yahweh nos está mostrando, esto no se le dio, no se lo dio a esto yo no lo puedo predicar en cualquier iglesia. Una de dos, o se van enojados, o se me quedan dormidos, o viene el pastor con sus sugieres, los más grandes que tenga, y me sacan a patadas de ese lugar. Pero esto yo no lo puedo predicar con libertad en cualquier iglesia. ¿Aló? Me sacan de ahí y ni ofrenda me dan. Padre, te doy gracias. Diga, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por esta noche maravillosa de poder estar en este Yom Shabbat compartiendo con mis hermanos tu palabra, gozándome en tu presencia. ¿Cuántos dan gracias a Yahweh por su palabra? Amén. Vamos a repartir los sobres.